Arquitectura y pasión. Todo lo llevas a términos de pasión. Esta frase de Natasia Filipovna da en el blanco del alma de todos los hombres de Dostoyevski, y da, sobre todo, en el alma de su mismo creador. Este coloso solo sabe situarse apasionadamente ante la vida, y la pasión llega al apogeo, naturalmente, ante su amor más apasionado, el arte. Hace falta decir que, en este poeta, el proceso creador, el esfuerzo artístico, no se ajusta a cánones mesurados y armónicos, a los cánones de una arquitectura fría y calculadora. Dostoyevski escribe como vive, con el fuego de la fiebre. Bajo la mano que va cuajando las palabras en el papel, en diminutos y fluyentes hilos de perlas, Dostoyevski tiene la escritura nerviosa de todos los hombres arrebatados, martillea el pulso con aceleradas pulsaciones, y los nervios se agitan convulsos. Creaciones, para este novelista, tormento, éxtasis, arrobo y anonadamiento, una voluptuosidad exaltada hasta el dolor, un dolor conmovido hasta la voluptuosidad, eterno espasmo, explosión volcánica incesante de su naturaleza avasalladora. A los 22 años escribe, con lágrimas, su obra primeriza, Gente pobre, y desde entonces el trabajo será para él invencible crisis y enfermedad. Trabajó nerviosamente, entre tormentos y preocupaciones. Y si el trabajo es intenso, me enferma físicamente. La epilepsia, su mística enfermedad, se adueña de él con su ritmo febril y acuciante, con sus frenos oscuros, misteriosos, y penetra hasta las vibraciones más finas de su obra. Dostoyevski crea con todo su ser, poseído de furor histérico. Y en este fuego de pasión se funde y se troquela hasta lo que parece más insignificante e indiferente de su labor, como los artículos de periódico. Jamás produce con las fuerzas libres y sueltas de su potencia creadora, con la mecánica de la mano, con la fácil habilidad de la técnica, como en un juego, su excitabilidad física reacciona y se yergue siempre, y siempre total, ante el menor suceso, y la vibración llega hasta el último nervio de su vida, y el autor padece y compadece ante el menor de sus personajes. Todas sus obras se forman por avulsión, al golpe explosivo de furiosas tormentas, bajo una presión atmosférica insostenible. Dostoyevski no sabe producir sin poner toda su alma en lo que produce, y de él puede decirse lo que se dijo de Stendhal, lorsqu'il n'y avait pas d'émotion, il était sans esprit. Cuando dejaba de apasionarse, Dostoyevski dejaba de ser poeta. Pero la pasión, en arte, puede ser elemento tan deletéreo como creador. Es menester que la inteligencia clara desprenda las formas eternas del caos de fuerza que ella conjura. Todo arte necesita de la inquietud como acicate de creación, pero a su apogeo ha de presidir, en no menor medida, una serenidad de ponderación superior y meditada. La poderosa inteligencia de Dostoyevski, aquella agudeza de espíritu que penetraba en la realidad con fulgor diamantino, conoce bien la frialdad de mármol y de bronce que irradia de las grandes obras de arte. Ama y diviniza la grandiosa arquitectónica, traza líneas magníficas en que se ordena, con orden sublime, la imagen del universo. Pero la pasión inunda constantemente los cimientos de su arquitectura. El eterno antagonismo de inteligencia y corazón invade también su obra, y se traduce aquí en el contraste entre la arquitectura y la pasión. Es en vano que Dostoyevski artista se esfuerce por crear. Objetivamente, por mantenerse al margen de la vida que crea, que quiera limitarse a contar y a modelar, que pretenda ser épico, relator de sucesos y analizador de sentimientos. La pasión le arrastra irresistiblemente a padecer y compadecer con los dolores del mundo que evoca. Hasta en sus obras más logradas flotan siempre jirones del caos de los orígenes, y jamás triunfa en ellas completamente la armonía. Odio la armonía, grita Iván Karamazov, el personaje en quien se traducen los más secretos pensamientos de su autor. Y otra vez nos sale al paso el perenne pleito sin transacción, entre la forma y la voluntad, esta lucha sin tregua, o desgarramiento irremediable que atraviesa todo el ser de este hombre, desde la fría corteza hasta el núcleo candente, entre lo externo y lo interior. Es el eterno antagonismo de su vida, que traspuesto a la obra épica se llama, ya lo hemos dicho, la pugna entre la arquitectura y la pasión. La novela de Dostoyevski no domina jamás eso que en lenguaje literario se llama el verbo épico, el gran secreto de vestir la vida tumultuosa en un relato sereno, que va transmitiéndose de maestro en maestro a lo largo de infinitas generaciones, desde Homero hasta Godofredo Keller y Tolstoy. No. Este poeta nos presenta su mundo apasionadamente, y solo apasionadamente, emocionadamente, se puede gozar de él.
En sus libros no se percibe nunca aquel sentimiento placentero, dulce, rítmico, arrullador, el lector no se siente nunca ajeno a los sucesos y seguro de ellos, al margen del acaecer, con la pura emoción espectacular de quien contempla la rompiente del mar desde la orilla, sino cogido en el nudo de la tragedia, atado a ella. Siente uno latir en la propia sangre, como una fiebre, la crisis de estos hombres, y arden en el sentimiento conmovido, como propios, sus problemas. El novelista nos sumerge con todos nuestros sentidos en la atmósfera candente de su mundo, nos empuja hasta el borde del abismo del alma, y nos deja allí, jadeantes, respirando angustiosos, con la sensación del vértigo. Y mientras nuestro pulso, al vivir esta vida, nos galope como el suyo al crearla, mientras no muerda en nosotros su misma pasión demoníaca, no podemos decir que su obra nos pertenece por entero, hasta entonces no es nuestra como nosotros suyos, en cuerpo y alma. Los hombres que sientan la épica de Dostoyevski han de ser hombres de alma tensa y exaltada, el poeta escoge sus lectores como sus héroes. Los consumidores de bibliotecas del alquiler, los placenteros pascantes de la lectura, los que solo saben andar por la acera de los problemas trillados, deben renunciar a este autor, como él renuncia a ellos. Mas las ardientes, los apasionados, los abrasados en el sentimiento, encuentran aquí su verdadero mundo. No puede negarse, ni hay por qué ocultarlo o disfrazarlo, la relación de Dostoyevski con sus lectores no es un coloquio amistoso y plácido, sino un verdadero duelo, erizado de instintos peligrosos, voluptuosos, crueles. No es un lazo de amistad y de confianza reposada, como en otros poetas, sino un vínculo de pasión, como el que une al hombre y a la mujer. Dickens o Godofredo Keller, contemporáneos suyos, van internando al lector en su mundo por la fuerza suave de la persuasión y la tentación de lo musical, van tejiendo agradablemente en torno a él la trama de los sucesos, y solo apelan a su curiosidad, a su imaginación, no le piden nunca, como Dostoyevski, la entrega del corazón entero e inflamado. Este pasional quiere poseer a quienes penetren en sus novelas en todo su ser, no le basta la conquista del interés, de la curiosidad, quiere adueñarse del alma íntegra y hasta del cuerpo de sus lectores. Para ello, lo primero que hace es cargar de electricidad la atmósfera interior, espolear nuestra excitabilidad con exquisito refinamiento. Su voluntad apasionada se nos impone y anula la nuestra como en una especie de hipnotismo, de poder de inhibición, sus lentas conversaciones, fantásticas e inacabables, van velando el sentido del que lee, como el murmullo oscuro del hipnotizador, excita la atención con misterios y alusiones, hasta tocar en su nervio más íntimo. Pero no quiere tampoco que nos entreguemos demasiado rápidamente, alarga, con sabia perversidad, el martirio de la preparación, sentimos que la inquietud se apodera de nosotros sigilosamente, pero ante nuestra mirada y la perspectiva de los sucesos, la mano del taumaturgo interpone nuevos telones, desliza nuevas figuras. Se diría un erótico refinado que dilatase con satánica voluntad su entrega y la nuestra, esperando a que la presión interior y la excitabilidad atmosférica alcancen el infinito. Y el lector, oprimido por el destino, siente que una nube tormentosa de tragedia va a descargar. Que angustia el tiempo que pasa en crimen y castigo hasta que se sabe que todos aquellos inexplicables estados del alma del protagonista son el preludio de un crimen. Y, sin embargo, nuestros nervios adivinan enseguida algo espantoso, y en el cielo del alma se enciende, con fulgores de tempestad, el presentimiento aterrador. La voluptuosidad sensual de Dostoyevski se embriaga en el refinamiento de la amorosidad, sus remotas alusiones pinchan como alfilerazos en la piel de la sensación. Y antes de desencadenar las grandes escenas, va acumulando, con lentitud diabólica, páginas y más páginas de un tedio místico y corazón, como el taladro se detiene a ratos amorosamente y nos devora en una tensión infinita, hasta que estalla el segundo indecible que desgarra como un rayo la atmósfera, irrespirable ya. Hasta Dostoyevski no conocía la épica, la potencia y envergadura de desarrollo que son necesarios para lograr el apogeo instantáneo de estos pocos segundos, estos momentos de increíble concentración. Solo un arte monumental como el suyo, de cósmica grandeza primigenia y de pujanza mística, podía culminar en semejantes minutos de intensidad. Aquí la amplitud no es prolijidad, sino vasta arquitectura. El vértice de las pirámides se yergue sobre bases gigantescas, y los puntos agudos de apogeo de las novelas de Dostoyevski reclaman sus dimensiones extraordinarias. Estas novelas caudalosas llevan el curso majestuoso de los grandes ríos de Rusia, del Volga, del Dnieper. Y tienen, verdaderamente, algo de río,
en cuyas aguas flotan y discurren con lentitud masas inmensas de vida. Ríos que fluyen a lo largo de miles y miles de páginas, y que no pocas veces se desbordan de los cauces de la forma artística, arrastrando en su furia las tierras de la política, los cantos rodados de la polémica. A ratos, allí donde remite la furia de la inspiración, las aguas se sosiegan en parajes anchos y arenoso. Parece que la corriente va a estancarse. El hilo de los sucesos se desarrolla con interrupciones, trabajosamente, a vuelta de revueltas y sinuosidades, las aguas se sumen horas y horas en el lecho de arena de las conversaciones, y van ahondando, hasta tocar en la propia entraña y en el nervio de su pasión. Y la masa de agua se agolpa de nuevo, y de pronto, ya próxima al mar, a lo infinito, vienen aquellos pasajes indescriptibles de vértigo en que se despeña bramando, y la superficie sosegada se apelotona en torbellino. Parece que las páginas vuelan, su tiempo acelerado se hace angustioso, y el alma se ve lanzada, sin poder contenerse, a los abismos del sentimiento. Ya se siente la inmensidad cercana a través del estrépito de las aguas bramantes, su enorme masa se convierte toda en espuma veloz, y como la corriente del relato, atraída magnéticamente por la catarata, volando espumante hacia la catarsis, el lector, sin notarlo, se precipita anhelante sobre estas páginas, hasta hundirse, con el feo razón destrozado, en la cima de los sucesos. Aquí está el vértice invisible de las grandes pirámides épicas de Dostoyevski, en este sentimiento que parece reducir la suma infinita de la vida a una cifra única, este sentimiento de exaltada concentración que es tormento y es vértigo, él mismo lo llamó una vez el sentimiento de las alturas, en esta divina locura de asomarse al precipicio de sí mismo y gozar en el presentimiento el goce de la caída mortal, este sentimiento supremo en que se vive, con la vida entera, vida y muerte. Por este momento de sensación candente puesta al blanco, ¿existen acaso todas sus novelas? Habrá en ellas 20 o 30 momentos grandiosos de esta intensidad, y es tan fuerte la vehemencia de pasión que encierran, que, no ya en la primera lectura, cuando fulguran sobre uno, indefenso, desprevenido, sino cuando por cuarta o quinta vez se releen, atraviesan el corazón como una punta de fuego. Cuando suena este instante decisivo, todos los personajes del libro aparecen de pronto congregados en un punto, y en todos se aguza hasta el límite la intensidad de sus voluntades tenaces. Todas las sendas, todos los ríos, todas las fuerzas, vienen a confluir. Mágicamente en este momento, convergen en un gesto único, en un movimiento único, en una palabra única. El golpe seco de la bofetada de Schatov desgarra instantáneamente la tela de araña del misterio que se cierne sobre los endemoniados, instante decisivo es aquel del idiota en que Nastasia Filipovna arroja al fuego los 100.000 rublos, los Karamazov y Crimen y Castigo tienen su apogeo en las escenas de confesión. En estos momentos supremos, puramente elementales, del arte Dostoyevski, desprendidos de toda materia, se hermanan íntimamente en la arquitectura y la pasión. Dostoyevski solo logra la armonía en los momentos de éxtasis, solo en estos fugaces momentos se ve en él al artista consumado. Pero estas pocas escenas, juzgadas en puro arte, representan un triunfo sin igual del artista sobre el hombre. Hay que mirar hacia abajo, desde su altura, para comprender con qué genial previsión su mano va trazando las sendas hacia este vértice, con qué sabia distribución se completan mágicamente en sus novelas las circunstancias y los hombres, y cómo la inmensa ecuación enredada y compleja se resuelve de pronto en la cifra única, en la unidad suprema, exhaustiva, del sentimiento, el éxtasis. He aquí el gran secreto del arte de este poeta, todas sus novelas se rematan en estos vértices, sobre los que se condensa, para conjurar con seguridad infalible el rayo del destino, toda la electricidad atmosférica del sentimiento. ¿Será necesario decir dónde está la raíz de esta forma única de arte por nadie poseída antes de Dostoyevski y que tal vez nadie volverá a dominar con la potencia de este artista? ¿Será necesario advertir que esta convulsión de todas las fuerzas vitales en un rápido segundo no es otra cosa que la transposición al arte de su propia vida, de su diabólica enfermedad? Jamás padecimiento de artista fue más fecundo para su creación que en Dostoyevski esta metamorfosis de la epilepsia. Nadie, antes de venir él, había acertado a condensar una tal cantidad de vida en un mínimo tal de espacio y tiempo. Solo quien en aquel instante de la plaza Semenovsky había revivido en 2 minutos, con los ojos nublados, su vida entera. El que en un segundo, en aquel segundo de aura epiléptica que transcurría entre el vacilar sobre la silla y el venir a tierra, erraba a través de mundos como un visionario,
podía conocer el secreto de condensar en un puñado de tiempo un cosmos de vida. Solo él podía forzar a lo inconcebible a que tomase cuerpo de realidad en esos segundos explosivos, con fuerza tan diabólica, que apenas nos damos cuenta de esta capacidad de superación de tiempo y espacio. Las obras de Dostoyevski son verdaderos milagros de concentración. Léase el primer tomo de El idiota, que tiene unas 500 páginas. A través de esta lectura hemos visto levantarse un tumulto de destinos, nos hemos enfrentado con un caos de almas, hemos visto vivir interiormente a una multitud de hombres. Con ellos hemos recorrido calles, y entrado en casas, y, cuando paramos mientes en ello, venimos a darnos cuenta de que toda esta inmensa muchedumbre de sucesos acaece en el transcurso de unas pocas horas, en lo que va de la mañana a la medianoche. El mundo fantástico de los Karamazov se concentra en un par de días, el de Raskolnikov dura una semana, obras maestras, todas, de condensación como ningún otro épico ha conseguido ni la vida misma consigue más que en momentos muy raros. Únicamente la tragedia de Edipo, que en el breve espacio del mediodía al anochecer resume una vida entera y la de pasadas generaciones, es comparable a estas epopeyas, con su vertiginoso precipitarse de la altura al abismo y del abismo a la altura, y con la fuerza purificadora de las tormentas del alma que en ellas se encierra. Ninguna otra obra épica resiste el parangón con estas. En los momentos culminantes de Dostoyevski se revela el trágico, y sus novelas encierran verdaderos dramas velados, metamorfoseados. Los Karamazov son, en el fondo, espíritu de la tragedia griega, carne de la carne de Shakespeare. El hombre gigantesco aparece en ellos indefenso e insignificante bajo el conjuro trágico del destino. En estos momentos apasionados de hecatombe, la novela de Dostoyevski pierde de pronto su carácter de relato. La delgada envoltura épica se disuelve y evapora con el calor del sentimiento, y solo queda en pie el diálogo escueto y candente. Las grandes escenas de este novelista son siempre diálogos dramáticos presentados en toda su desnudez. Podrían llevarse a la escena sin quitarles ni ponerles comas, no hay en ellos una sola figura que no esté firmemente modelada, y es maravilloso cómo, en este segundo de tensión dramática, se encauza en el diálogo todo el caudal anchuroso y fluyente de la novela. El sentimiento trágico de este novelista, que le arrastra siempre a lo definitivo y avasallador, a la explosión fulgurante, parece convertir, íntegra, en drama, en estos momentos de apogeo, la obra épica de arte. Los expeditivos mecánicos de las tablas y los dramaturgos bulevarderos supieron ver sobradamente bien lo que había de fuerza dramática, de precisión teatral en estas escenas, mucho antes de que los críticos de la literatura se apercibiesen de ello, y no fue empresa forzada sacar unas cuantas piezas sólidas de teatro de crimen y castigo, de El idiota, de los Karamazov. Por otra parte, estas tentativas han venido a demostrar lo pobres que resultan las figuras de Dostoyevski asidas desde fuera, en su corporeidad y en los azares de su vida exterior, arrancadas a su esfera, al mundo de las almas, sacadas de la atmósfera tormentosa de su rítmica excitabilidad. Sobre las tablas, estas figuras dramáticas son como troncos secos y desnudos, inanimados, si se las compara con las que viven en las novelas como árboles vivos, agitados, llenos de rumor, con copas que tocan el cielo entronizadas sobre un tronco cuyas raíces, se agarran a la tierra épica con 1000 secretas nervaturas. El tejido de sus venas, ramificado por cientos y cientos de páginas, saca la savia de su fuerza plástica más intensa de la sombra, del presagio y el presentimiento. La psicología de Dostoyevski no está hecha para analizarse a la luz clara del laboratorio, se ríe de cuantos pretenden investigarla y extractarla. En este averno épico hay contactos psíquicos misteriosos, venas ocultas, matices extraños. Las figuras que en él se mueven no se delinean y modelan con gestos visibles, sino a fuerza de sugestiones, y la literatura no conoce tejido más delicado que el de la trama anímica de estos hombres. Para comprender el valor de estas fibrillas subcutáneas del relato, que no salen a flor de piel, basta hacer una prueba, leer a Dostoyevski en cualquiera de esas ediciones francesas abreviadas. Aparentemente, nada falta en ellas, el hilo de la historia se desarrolla más velozmente y las figuras parecen hasta más ágiles, mejor delineadas, más pasionales. Y sin embargo, hay algo que las empobrece, y es que falta a su alma el iris maravilloso que le dio su autor, a su atmósfera, la fulgurante electricidad, aquella tensión sofocante que hace temer y esperar a la vez la explosión. Se nota en ellas algo roto e irreparable, y lo roto es su encanto.
Nada mejor que estas tentativas de resumen y escenificación para demostrar el sentido que tiene en la obra de Dostoyevski la amplitud, la razón de ser de su aparente prolijidad. A la vuelta de cientos y cientos de páginas encontramos el eco de sugestiones rápidas, de pasada, insignificantes, que nos habían parecido fortuitas y superfluas. Por debajo de la superficie del relato corren los cables ocultos, los ocultos contactos, por los que circulan mensajes misteriosos y entre los que se cambian extraños reflejos. Hay, en estas novelas, claves psicológicas, cifras físicas y psíquicas desapercibidas para el lector primerizo, que solo se advierten en una segunda, en una tercera lectura. En ningún otro escritor épico es tan complejo el sistema nervioso del relato, tan subterránea la red de vida, tan escondida entre los huesos de los sucesos materiales, bajo la piel del diálogo. Decimos sistema, y apenas lo es, pues este proceso psicológico solo puede compararse a la aparente arbitrariedad, y en el fondo, orden misteriosos que reina en el hombre mismo. Otros poetas épicos, y pensamos principalmente en Goethe, parecen imitar más a la naturaleza que al hombre, sus historias tienen la vida orgánica de las plantas, son pintorescas como un paisaje. En las novelas de Dostoyevski no hay tal, aquí se yergue ante nosotros un hombre extrañadamente profundo y apasionado. La obra artística de este ruso es primitiva, con todo lo que tienen de eterna, es una trama nerviosa, antagónica, sabia, excitablemente apasionada, carne y cerebro siempre en fermentación, jamás bronce, jamás elemento sereno y acerado. Inmensa e inescrutable como lo es el alma en las lindes de su corporeidad, y hostil a toda comparación en el dominio de las formas del arte. 82. No, aquí no cabe comparación, solo admiración para este arte, para esta maestría psicológica que rebasa todas las medidas, y cuanto más nos adentramos en la obra, más potente e inconcebible su grandiosidad se nos aparece. No quiere esto decir, ni mucho menos, que todas las novelas de este autor sean obras de arte consumadas, acaso alcancen mayor perfección artística otras de contenido más pobre, que se contenten con menos que éstas y describan círculos menos altos. La ambición desmesurada puede tocar a lo eterno, pero nunca imitarlo. La pasión anega no poco de la maravilla arquitectónica de estas epopeyas, y la impaciencia destruye muchas de sus heroicas concepciones. Esta impaciencia de Dostoyevski es una pasión trasplantada de la tragedia de su vida a la de su arte. Es la crueldad de la vida y no su propio afán, como a Balzac, la que le mete prisa, la que le hostiga y le impide dar a sus obras el modelado de la perfección. No olvidemos cómo nacieron todas estas novelas. El libro ya tenía dueño cuando el autor se sentaba a escribir el primer capítulo, y así trabajaba, como bestia acosada, de anticipo en anticipo. Errante por el mundo, como un caballo viejo enganchado al carro, le falta muchas veces tiempo y sosiego para dar los últimos toques a sus obras, y él, a quien nadie gana en sabiduría, lo sabe bien, y le duele como si fuese suya la culpa. Ah, si viesen las condiciones en que trabajo. Quieren que de mi pluma salgan obras maestras y depuradas, cuando me azota la miseria más espantosa sin dejarme punto de sosiego, clama el poeta, amargamente. Y maldice de Tolstói y Turgeniev, que, sentados cómodamente en sus posesiones, pueden pulir y ordenar sus líneas, y es todo lo que envidia en ellos. Y si personalmente no esquiva ninguna miseria, el artista degradado a proletario se rebela contra la literatura señorial, en un anhelo irrefrenable de poder modelar un día sus obras con quietud, hasta llevarlas a la perfección. Nadie como él conoce sus faltas, sabe que al salir de sus ataques epilépticos remite la pasión, y entonces la envoltura bien ceñida de la obra de arte se hace permeable y deja infiltrarse por sus poros cosas indiferentes. Muchas veces, sus amigos o su mujer tienen que llamarle la atención sobre olvidos elementales en que incurre leyendo los manuscritos con los sentidos todavía nublados de un ataque. Y este proletario, este jornalero de la industria literaria y esclavo del anticipo, que en sus días de miseria más espantosos escribe, una tras otra, 3 novelas gigantescas, es en el interior de su alma, el artista más concienzudo. Es un enamorado fanático de las formas bien rematadas y perfiladas, y bajo los latigazos de la miseria se pasa las horas, como un orfebre, limando y puliendo la finura de su filigrana, y destruye y rehace por 2 veces el idiota, en un momento en que su mujer padece hambre y no hay en casa con qué pagar a la comadrona. Infinita es su ansia de perfección, pero también el apremio de la necesidad es infinito. Y en su alma vuelve a pugnar los 2 poderes hostiles y más imperiosos, la presión externa y el anhelo interior,
para que así el eterno antagonismo desgarre al artista como al hombre. Su alma de hombre clama perennemente por la armonía y la quietud, la del artista vive perennemente sedienta de perfección. Y una y otra penden desgarradas de la cruz de su destino. Tampoco en el arte, uno y único, encuentra, pues, la redención este crucificado del contraste, también el arte, como la vida, le es tormento, inquietud, desasosiego y fuga, tampoco él es patria para el sin patria. La misma pasión que le arrastra a crear le espolea sin dejarle vagar para la perfección, le espolea, como siempre, al eterno infinito. Las torres truncadas, inacabadas, de sus novelas pues tanto los hermanos Karamazov como Crimen y Castigo anuncian una segunda parte que no llegó a ver la luz se recortan sobre el cielo de la religión, se pierden en las nubes de los problemas eternos. No les demos ya nombres de novelas ni les apliquemos la medida épica, con ellas abandonamos el terreno de la literatura y estamos ante un misterioso alborear, ante un preludio profético, ante la profecía de un mito, el mito del hombre nuevo. El arte, que tanto ama, no es, con todo, para Dostoievski, la verdad suprema. Es lo que fue para todos sus augustos antepasados rusos, la senda por la que el hombre asciende a su Dios. Gogol abandona la literatura después de escribir Las almas muertas, y en el poeta se enciende el místico, el mensajero misterioso de la nueva Rusia. Tolstoy, al llegar a los 70 años, abjura del arte, del propio y del ajeno, para hacerse evangelista de la justicia y del bien, como Gorki, más tarde, ha de renunciar a la fama literaria para entregarse a la propaganda de la revolución. Dostoievski no aparta de sí la pluma hasta el último instante, pero llega un momento en que sus creaciones dejan de ser obras de arte, en el estricto y terrenal sentido de la palabra, para convertirse en el Evangelio del Tercer Reino, en el mito de una nueva Rusia, en una predicación apocalíptica, oscura y enigmática. El arte, para este eterno insaciable, solo podía ser un principio cuyo término se pierde en la infinitud. Un peldaño para subir al templo, mas no el templo. En la plenitud de sus obras se encierra algo más grande, que la palabra no acierta a expresar, que solo cabe adivinar sin moldearlo en formas perecederas. Y este algo es el que hace de las obras de Dostoievski sendas de perfección para el hombre y la humanidad.